Kaposi en el año 1832 describió ya la lesión estética con más detenimiento, además en mi esposa. En el año 1895, Osler, patólogo, el daño sistémico y exacerbación de regresiones en estas enfermedades. Estos pacientes recaían constantemente en un mismo año. El otro problema que tenía este paciente eran los vasculitis o eritemas secundativos. Y las famosas lesiones nodulares en la nivel de la válvula. En el año 1924, Niman-Sack habló que en este tema va a producir daño severo en otros pacientes que pueden llegar a la insuficiencia cardíaca. Mayormente estos diagnósticos se hacen ya en anatomía patológica. Muy pocas veces en una ecografía que tener mucha experiencia para encontrar el tipo de lesiones a nivel valvular. En el año 1935, ya Klemper, Schiffer y Clare describieron ya la característica clínica ya con más, digamos, efectiva. Ya se notaban este problema ya sistémico de la enfermedad y en unos casos sin lesiones estéticas, pero ya había otro tipo de manifestaciones, eran respiratorias cardíacas. En el año 48, Harvey, Richard Long y Morton hablaron de una célula CLE, ya antes se utilizaba como método diagnóstico esta célula CLE, pero después de su uso hace como 40 años. Posteriormente ya se habló de los anticuerpos antinucleares, anti-DNA, de complejos inmunes y de inmunogenética relacionada al HLA, DR3 y DR, en este caso, B1. Siguiente. Reitero, el grupo se también es una enfermedad sistémica, crónica, de evolución, a veces progresivas, como a veces onduladas. Se desconoce su etiología. Y ahí pongo una capa y tengo un ejemplo clarito. Es potencialmente sexual. El 20% de todos los grupos se presentan en la edad infantil y su incidencia está en promedio de los 12 años de edad. En niños es de presentación más grave, agresiva, que en el adulto. Eso tenga una consideración bien clara. ¿Por qué potencialmente mortal? Porque se evidencia con mayor agresividad el problema cardíaco en estos pacientes en los primeros años, 5 años. Usted ve un paciente niño que tenga colesterol alto, triglicéridos elevados, se ve en grupos. El caso de esta niña tiene este problema. Tiene epidemia, colesterol altísimo, triglicéridos elevados. Y hay una aterosclerosis acelerada, precoz en estos pacientes. Entonces, por ese motivo, es un factor de alto riesgo en los años, a partir de 5 años más o menos, fallecer por infarto miocardio, mayormente por infarto miocardio. Y hemos tenido casos aquí. Pero esta niña era una jovencita de 22 años y falleció por un infarto miocardio. Estas son las características ya clínicas de esta enfermedad, se evidencian aquí claramente, otras unidades, lesiones endémicas, raza mariposa. Mayormente respetan este surco esofeniano, puede comprometer muchos órganos, pulmón, corazón, riñón, ¿no? Hasta el hueso, puede producir necrosis, fenómeno de Raynaud, una variedad de compromisos sistémicos de esta enfermedad. Parecido al adulto, pero más agresivo. Estos son los criterios de clasificación ya del año 71, revisados del 82 y en el 97. En adultos, la especificidad y sensibilidad 96% y cuando es grupo incompleto 50%. Pero sobre todo cuando hay una eritema malar y con anticuerpos anticlorelina positivos. Cuando ustedes vean este problema en estos pacientes, eritema malar y este anticuerpo positivo, de todas maneras tienen que destacar que no tenga un síndrome de hipoglucemia. Porque muchas veces estos pacientes tempranamente se diagnostican, pero no tienen manifestaciones.
Pero ya vayan pensando que en cualquier punto puede hacer todo otro bote y ahí tienen la culpa. Si ustedes no le dan sus anticoagulantes a estos pacientes, van a tener severas complicaciones y mortalidad. Estos son los criterios ya del año 97. Miren, 11 criterios que antes se mencionaba y tenía que tener 4 para clasificar esta enfermedad. El edema malárico, dicoide, fotosensibilidad, úlceras orales y nasales, artritis no erosiva, nefritis con proteinuria mayor a 0.5, cilindros celulares, principalmente hemáticos, encefalopatía, psicosis, trastorno cognitivo, pleuritis, pericarditis, que lo más frecuente es pericarditis, citopenia, anticuerpos antinucleares positivos, y la parte inmunológica ya se hablaba de anti-DNA y anti-EC, que son los dos anticuerpos que tienen bastante especificidad en grupos, y los anticuerpos antipolipídicos, que son los anticardiolipinas, anticoagulantes lúpicos y el beta-2 lipoproteína 1. Y también se usaba antes el BDR, pero actualmente en desuso para este tipo de manifestaciones de laboratorio para descartar un cuadro de trombosis. Su incidencia. En adultos, más o menos de 2 a 7.0 por cada 100.000 habitantes. Su prevalencia es de 2 a 50 por cada 100.000. En niños, miren ustedes acá, en niños 0.36 a 0.9. Esta es una actualización del año 24 por año, y la prevalencia es 3.3 a 8.8 por cada 100.000 niños. El 20% se inicia antes de los 16 años. ¿Y quiénes son los más que tienen pronóstico malo? Negritos, raza negra, hispanos americanos, asiáticos, y los nativos americanos son de peor pronóstico. Peor pronóstico. Eso lo dice la literatura y lo que es la realidad. Nosotros hemos visto casos de pacientes de raza negra, o sea, que puede ser tremendamente agresivo, muy agresivo. En la infancia, por supuesto, se ve que más está asociada al sexo femenino que al sexo masculino, 4 a 5 veces más. Y su relación, de acuerdo a la edad, de 0 a 9, 4 a 3, de 10 a 14, 4 a 1, y de 15 a 19, 5. ¿Ves? Es más frecuente sexo femenino. Estamos viendo el paciente, casi todos los que hemos visto nosotros acá, la mayoría son del sexo femenino. Muy poco. El último caso hemos tenido un caso de un chico de 15 años, también de nacionalidad venezolana, e ingresó por problemas de tipo renal, con proteinuria marcada, insuficiencia renal y lesiones orales, y tenía anticuerpos antipolipídicos positivos. Estuvo hospitalizado. Y lo encontramos primero aquí en pediatría, pero no sé qué pasó, que pasaron todos a donde estaba la clínica de día, cirugía plástica, mejor dicho. Cirugía plástica no, prestó varias camas para atender a los pacientes, principalmente en medicina, pero como este niño tenía 14 años, entonces pasaba como adulto. Y cuando le dijimos, ¿sabes qué vamos a hacer esto? Yo era como hijo de papá, me lo llevo a mí. Se lo digo con responsabilidad, obviamente. Se lo digo cuáles son las consecuencias. El que sabe que dijo, que el niño, mire, me quedó que es ilegal. Pero por el Señor, pero eso está tan mal, ¿por qué no puede? Es ilegal y por lo tanto no tiene sí y tiene nada. Y yo no tengo plata para eso. Una desgracia. Eso es bueno. Uno de los pocos niños con grupos eritematoso sistémico y síndrome de Prader-Willi. Bueno, seguimos. Siempre la etiología es desconocida. Patogenia también se habla mucho, pero muy poco se conoce. Pero siempre hay compromiso en base a los fármacos
el desorden inmunológico conocido, hormonales, ambientales, y el factor genético, que es el 80% de los casos. O sea, tiene un factor genético en estos casos muy alto para poder demostrar que realmente es una enfermedad asociada a este tipo de factores. Antecedentes genéticos. Es multifactorial. Tiene mayor contribución que en los adultos. 80% es el antecedente genético. La presencia de qué anticuerpos? Anticuerpos antinucleares, anti-DNA, y los haplotipos de DB1, DB2, DB3 y DB7. Miren, nosotros vemos los títulos de anticuerpos antinucleares con mayor frecuencia en los mujeres, pero a títulos muy altos, 1 sobre 2000, 1 sobre 3000. Pero el patrón homogéneo mayormente se indica como es inespecífico. Pero cuando hay cuadro clínico, obviamente, tú vas a dar una recomendación. Si es notado, sí te orienta, pero tampoco te decía, ¿saben qué? Está asociado a luz. El que sí está asociado bastante a luz es el periferio. Si tú encuentras periferio, estás 100% seguro que es imposible. Pero se encuentra solamente en el 30% de los casos. Vamos a ver ahora. Las alteraciones inmunológicas están mediadas obviamente por anticuerpos, están asociadas a anemia hemolítica, trombocitopenia, leucopenia y al final de cuentas el sistema anticoagulativo. Muy importante en niños, más que en adultos. Por eso que al niño, a la niña se le ha dicho que hay que hacer el estudio de anticuerpos anticoagulativos, pero lamentablemente en nuestro hospital no hacen eso. Y la señora económicamente no está muy bien, por lo menos da a entender ese detalle. Entonces, estamos cuidando de no que estamos un poco imposibilitados de poder ver un diagnóstico más preciso en caso de paciente. Pero no se olviden, en niños más frecuente es el problema. Los complejos inmunes asociados a antígenos anticuerpos está asociado aquí a la glomerulonefritis y a la vasculitis que presenta esta enfermedad. Las células B son las que van a producir los anticuerpos a través de las células plasmáticas. En grupos activos existe una elevación policlonal de los linfocitos B, con la secreción de inmunoglobulinas y una hipergamma globulinemia. Cuando está asociada a síndrome de choque, se incrementa. Si no me equivoco, hay una secreción policlonal también de los linfocitos B y se produce una tremenda proliferación de anticuerpos, muy importante. Y en estos casos puede ser secundario o activado por antígenos exógenos o anormalidades intrínsecas de la célula B. El aumento de la respuesta a base de la célula B o a las interleuquinas 6. Estas son las que se han encontrado con mayor, elevación, la interleuquina 6 en estos pacientes. Los complejos inmunes se presentan tanto en el cerebro y dañan al tejido, tanto renal, de la piel, los apoderos, y activan el complemento básicamente C3, C4, con presencia de algunos productos del complemento. Una de las cosas que vemos nosotros acá es que rápidamente el consumo del complemento C3 es precoz, más que el consumo del complemento C4. El CS50 nos sirve solamente para hallar todas las actividades del complemento, el CS50. Pero realmente el que se consume con mayor facilidad C3 y C4. A la paciente se le ha pedido un complemento C3 y C4. Hasta ahora no tenemos el resultado porque lo están haciendo en laboratorio particular. Eso nos va a dar una indicación. A mayor consumo del complemento,
el paciente tiene más actividad de la enfermedad, más agresividad de la enfermedad. ¿Cuántas proteínas tiene el complemento? Más o menos. ¿Cuántas proteínas? ¿Alguien lo dice? Yo lo digo cada rato. ¿Cuántas? 10, 15, 20, 50, 100, ¿cuántas? Tiene que saber. Más o menos 30. Son las proteínas que dicen un complemento, que es parte del sistema inmune para la defensa del cuerpo. Por eso que en otros casos se consume cuando hay actividad, inflamación. Linfocito T. Aquí está disminuido especialmente los CD4, o sea, aquellos que son los auxiliares. ¿Está así? El CD8 mayormente están elevados, son los citotóxicos. Algunas veces pueden ser normales. Por eso que la clase de ayer fue cambio de citoquinas de TH 0 a TH 2, como es la interleuquina 10, la interleuquina 4, 5 y la interleuquina 6. Esto mantiene constantemente activación de la zona B. Están produciendo como estimulan estos citotóxicos. Entonces, estas interleuquinas cambian y estos linfocitos también se incrementan mayor cantidad de cuerpo, mayor cantidad de cuerpo. Hormonas. El lupus ocurre generalmente entre la menarquia y la menopausia con el lupus activo, adulto, pero en niños se puede ver desde muy temprana edad, en este caso, desde los 5 años hasta los 16 años, por medio 10 a 12 años. Hay también deficiencia de andrógenos, el incremento de estrógenos es característico. La prolactina está elevada. A una actividad relacionada con el uso de anticonceptivos también se ve en estos pacientes que evidencian lupus, elevación de FSH, LH y prolactina. Y en el síndrome que tiene frente, aquí la hidrolización de diéresis alfa de estrona se evidencia con claridad en este síndrome, ¿no? Pacientes XXI son altísimos, grandotes, ¿no? Una característica que se puede ver en estos pacientes. Factores ambientales, las radiaciones ultravioletas, la apoptosis de la queratinosis, la degradación obviamente del DNA a nucleosoma. Nucleosoma es una parte del ADN, una parte del ADN. Entonces, si yo no encuentro un ADN positivo, los anticuerpos ante el nucleosoma me van a dar la orientación de tipo IgG, fundamentalmente. Por eso también se le llama anticuerpos anticromatina. Anticuerpos anticromatina. Si yo un paciente me encuentra un anti-DNA negativo y tiene todas las características del lupus, piden ustedes anticuerpos antinucleosoma, que sí nos puede orientar bastante. Y otros factores ambientales, virales, el virus de este mar, el papavirus B son los que más se han demostrado en relación al lupus eritematoso sistémico, tanto del niño como en el adulto. Estos son los fármacos que pueden causar lupus like, como le llaman, la famotidropa, la clorpromazina, hidralazina, isoniazida son las más frecuentes, fenitoína, ¿no? También puede causar un lupus like. Probablemente captopril, la carbamazepina, lo que he mencionado, la penicilina, el propitrulacilo, las sulfas, son lo más frecuentes que pueden causar un lupus like en estos pacientes. Manifestaciones clínicas. Miren, constitucionales. Fiebre, fatiga, baja el apetito, pérdida de peso, alopecia, artralcas, linfanopatía, hepatopenomegalia. Son manifestaciones muy generales. Y eso se puede encontrar. Entonces, siempre ustedes vean pacientes con fiebre de causa no conocida. Hay una infección, hay que descartarla. Bueno, pero no descartemos una enfermedad autoinmune. Sino sí, vale, siempre y cuando tenemos el rol de una buena historia clínica y de la evaluación
realmente sistemática de un paciente, te va a ayudar bastante. Si tú no tocas a un paciente, estás como si fuese perdido, estás en el balcón, así, y ahí no puedes aprender. Tienes que verlo, de hacer obviamente una historia bien orientada. Tampoco va a ser una historia que no vas a perder, ¿no? Orientada a lo que estás haciendo. Si es una patología cardiológica, pues se me olvida más de la patología. Si es una patología endocrinológica, igual mañana, igual reumatología. Así, o sea, existe protocolo para este tipo de evaluaciones de acuerdo a las especialidades. ¿Vean? Son manifestaciones constitucionales. La fiebre mayormente en estos pacientes, mayormente, está por encima de 38 grados, continuo. Y no paran, no así con medicamentos, paracetamol, cualquier otro antipirético, muy pocas veces son bien controlados. Estas lesiones térmicas, características, tengo que hacer acá unas fotos de gas malar respecto al corazón peniano. También a nivel frontal, 50-80% de los casos se presentan al diagnóstico y en el curso de la enfermedad se incrementa al 85%. Y hay cuatro lo más importante: el edema malar, la fotosensibilidad, la tercera parte de los pacientes puede presentar este problema, lupus discoide y úlceras orales o nasales. Esto sí está moviendo constantemente, llega a un 60%. El caso de la niña tenía úlceras orales. Y la característica que no son lupus. No son lupus. ¿Vale? Aquí tenemos ya una foto de una paciente con ras malar, respecto a su corazón peniano. Un tercio de la arteria de los niños dan inicio a los lupus. No es patológico, pero sí es característico. Simétrico, puede ser fotosensible y no deja cicatriz. La mayoría no deja cicatriz. Otro dato importante: las úlceras orales o nasales. ¿Ven ustedes acá? Las lesiones ulcerativas, paladar duro y también el paladar blando. Paladar duro, estas lesiones bastante elocuentes en estos pacientes. Y esta pacientita, que está muy interesada, ha tenido estas lesiones. Ha tenido estas lesiones. Y al comienzo no pensaba en el error que antes de por ahí un médico reumatólogo te digo, señora, que se llama lupus. Manifestaciones en la piel. Exposición solar, hay una relación con lesiones cutáneas y recaídas sistémicas. Lesiones ulcerativas, mayor actividad en lupus. El edema malar anuncia recaída. El complemento C4, manifestaciones cutáneas severas resistentes al tratamiento. Si yo veo C4, puede presentar este tipo de manifestaciones muy severas, cutáneas, muy resistentes al tratamiento. Lupus discoide. Es otra característica que se puede ver en lupus. El 19% de los pacientes con lupus presenta este caso, solo del 2 al 3% se presentan en niños. En niños, lupus discoide no es tan frecuente como en adultos. El 7% progresa lupus en menos de 5 años. Se presentan en el cráneo, extremidades, básicamente en el cráneo. Y son más frecuentes en la raza negra. Ahora vamos a ver un cuadrito. Este es más o menos lupus discoide. ¿Ven ustedes? Estas lesiones aquí. En raza negra, miren, bastante característica. Lupus discoide. Es vasculitis necrotizante digital. ¿Están acá? Miren. Estas lesiones necrotizantes, asociados mayormente de inicio a fenómeno Raynaud. Puede haber libros reticulares, edema periuvular, caída del cabello, no es cicatrizar. Lesiones en pabellones auriculares son comunes, pero esta lesión que le estoy presentando acá, vamos a ver. Estas lesiones que yo veo acá, ¿sí?
comienza con un reino y luego se hace una cosecha acá. Y este está asociado a si no me equivoco. Mayormente dígale acá. Mayormente dígale acá. Acá tratamos de hemos dado tratamientos entonces altísimas de paso de tratadores. Y los resultados no son buenos cuando vemos estas cosas así. No son buenos. Bueno, seguimos. Compromiso articular. Mayormente comprometen pequeñas articulaciones. Puede durar corto tiempo. Son simétricos, migran, mucho dolor con pocas manifestaciones. La característica de este cuadro es no erosiva y no deformante. A diferencia de la artritis que sí es erosiva y es deformante. En un procedimiento hepatoso sistémico. Dura poco tiempo, pero se presenta. Mialgias relacionada a vasculitis, necrosis isquémica de articulaciones de carga relacionada muchas veces con el tratamiento. Y hay otro diagnóstico que está asociado a AR, se llama lupus. Tiene AR y tiene lupus. Se puede encontrar. Pacientes que tienen artritis reumatoide clínicamente y con estudio inmunológico y tienen lupus. Y se le trata como lupus más que como artritis. Compromiso renal es muy alto, el 50 al 80% de los casos. Y la proteinura es persistente. En este paciente, tu proteinura es un problema. Desde el año pasado, proteinura es muy alta. 1000, 1200. Y la última ha sido ya la más de mayor cantidad, 1600 y pico, de proteínas en orina en 24 horas. Cursan con síndrome nefrótico, con síndrome nefrítico, hipertensión arterial. Hay, en este caso, microhematuриas, como también puede haber micro o macro. Mayormente vemos la microhematuria. El filtrado glomerular disminuye el 50%, cursa con hipertensión, la mayoría de los casos. Y hay anomalía de la biopsia renal según la clase del ACR y del ERA del año 2019 modificados en el año 2023. La enfermedad renal crónica terminal es mayor en la clase 3 o clase 4. Inclusive estos pacientes llegan a la diálisis. Hay que pensar que llegue el paciente a clase 3 o clase 4. Ya algunos ya saben, ¿cómo puedo decir que es clase 3 o clase 4? ¿Qué hago? ¿Qué le hace? Dios hace el tesoro, Dios hace el renal. Y el vacío, ¿sabe qué? Esto. ¿Me puede ser un ratito? ¿Decir una vez? ¿En qué clase está? ¿Cuál es? A ver. Uno. Son tres. La primera, ¿cuál es? Hacer diagnóstico. Hacer diagnóstico de la zona de la clase. 1, 2, 3, 4 o 6. Segundo, ver el tratamiento. Porque yo no voy a tratar una clase rosa, igual que una clase 4, totalmente diferente. Y el pronóstico. Por eso que en grupos, el órgano que más afecta es el pulmón. Y es el que te da el pulmón. Por eso que la cosa es así. Actualmente, en este grupo y en países de América, en Estados Unidos y en Grecia, hay marcadores exclusivamente para este tipo de enfermedad. Nosotros tenemos acá casi probablemente de cada 5, 6 o 10 años. Pero sí, claro que sí. Y que nos pueden pasar a mí se me ve por esto. La clase 3 y 4 son las que van mayormente a la enfermedad renal. Entre los dos, el 50%. Cuando es membranosa, la membranosa construye una gran proteína. Así está con 6, 7, 8 gramos de proteína, el interno por lo mismo. Esa es la enfermedad renal crónica terminal, llega más o menos
menos de 10%. Eso es estadísticamente claro. ¿Ya? En cambio, las otras 1 y 2 son bajísimos, menos del 2%. Menos, 1.1, a veces se ha publicado 0.8, bajísimo. Y obviamente la clase 6 ya es rebasante, ¿no? Más del 90% de los menos comprometidos y no hay actividad. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios de actividad. ¿Ven? Estos fueron hechos por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad de Patología Renal el año 2003. Habló estos. Yo te debo conocerlo. Clase 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A cambios mínimos, mensajes mínimos, que solamente en la microscopía electrónica puedo ver algunos cambios de células, en este caso epiteliales. En la clase 2, cambios mínimos también mensajeales y mayor proliferación de células a ese nivel, y se ve a través de microscopía electrónica este tipo de, digamos, de alteraciones a nivel renal. La clase 3 ya es proliferativa focal sedentaria, y acá ya está el compromiso de menos del 50% de los glomérulos comprometidos. Menos del 50%. Acá hay depósitos mensajeros mayor y su intensidad es mayor. Pueden cruzar estos pacientes con síndrome nefrótico y pueden cruzar con hipertensión arterial. Eso sí. Pero el más manifiesto es el 4. Se compromete más del 50% de los glomérulos. Hay abundantes depósitos subendotelales, engrosamiento de capilares, síndrome nefrótico o nefrítico y hipertensión. Clarísimo. La membranosa, hay gran proliferación celular, epitelial y endotelial, pero no mesangial. Aquí, la membrana basal está muy engrosada, al igual que los capilares, y produce una proteinuria severa, por encima de 5 gramos, 5, 6, 7 gramos. Y la clase 6, la esclerosante, acá ya la esclerosis más del 90% de los glomérulos y sin actividad. En todos estos casos puede haber actividad y cronicidad. Vamos a ver ahora. La nefritis lúpica es clásica de determinar el pronóstico. Más del 90% durante los 2 años de diagnóstico de esta enfermedad es característico el cuadro dominante de manifestaciones como hematuria microscópica y proteinuria. Hay disminución del filtrado glomerular, hay hipertensión arterial. Y miren, cuando usted ve a un paciente con una insuficiencia renal con púrpura trombocitopénica, se debe considerar microangiopatía trombótica. Un riñón con este tipo de problemas, gravísimo el paciente. Grande, compromiso inflamatorio y trombótico con la enfermedad renal crónica. Puede llegar a la encefalopatía en algunos casos. ¿Ven? Seguimos. Cuando lo mismo del daño renal puede ser glomerular, obviamente, en la región intersticial, o puede ser una anginitis necrotizante. Lo mismo que le quiero decir antes. Los biomarcadores se lo he puesto acá nomás para que alguien quiera leerlo, lo lee en revisiones claramente. Son 6 proteínas urinarias las que se usan como biomarcadores de nefropatía lúpica de actividad. La lipocanina asociada a la gelatinasa del neutrófilo, los quimoatrayentes del monocito 1, MSP1, moléculas de lesión renal 1, son unas moléculas muy especializadas, la seroflasmina, la dinoponectina y la hemopexina. Todos estos son proteínas urinarias que nos pueden dar orientación de una nefropatía lúpica clase 1, clase 2, 3 o 4. De acuerdo al índice, el RAI, la puntuación más alta se asocia a una alta inflamación en la biopsia renal. Esto recientemente publicado en el año 23 y que está todavía en proceso en algunos países, pero ya
Estados Unidos ya tiene como cerca de 10 años y se está trabajando mucho más al respecto para evitar el uso de biopsia renal en este paciente. Estos son los indicadores de actividad, miren, y estos son los indicadores de cronicidad. Actividad, gran proliferación celular, necrosis fibrinoide, carrotesis, destrucción del núcleo del globo blanco, en este caso los neutrófilos, semilunas, se ve mucho en casos de la neurosis rápidamente progresiva, hacen alambre, trombocitadinos, infiltración de leucocitos, aglomérulos e infiltración intestinal. Estos son criterios o indicadores de actividad lúbrica. Y los indicadores de cronicidad aquí están: esclerosis glomerular, fibrosis intersticial, semiluna fibrótica y atrofia tubular. Estos son indicadores de cronicidad. Miren, aquí. Estos son criterios de actividad, hacen alambre, ¿no? Bien. Característicos, hacen alambre. Hay infiltraciones infusitarias, pero acá hay cronicidad. Cronicidad, ¿no? Acá hay estos tubos, que son ya chiquitos, esclerosados. Compromiso intersticial también. Compromiso intersticial con tendencia a la fibrosis. Es una característica que se puede ver en actividad de cronicidad. Ya inclusive lo menos ya no se nota con claridad porque mucha que está al lado izquierdo arriba, ¿no? Pero ya está casi deformado. Manifestaciones neurológicas y son donadas también como parte de la niña convulsional. Se considera según el problema denominado 19 síndromes, 12 centrales y 7 periféricos. Eso lo ha comentado ya hace algunos años el colegio americano de reumatología. Más o menos vemos usted el sistema nervioso central y periférico entre el 20 hasta el 90% del caso. Mayor causa de muerte y mortalidad. El 50% se presenta al inicio de la enfermedad. ¿Cuáles son? Cefalea, disfunción cognitiva, psicosis y confusiones. ¿No? Cualquiera de ustedes, el paciente viene con cefalea intensa, refractaria al tratamiento de disfunción cognitiva, deficiencia en el rendimiento escolar, dificultad para en la memoria, psicosis, alucinaciones visuales de estos pacientes, confusión, estado confusional agudo y trastorno cognitivo. Y las confusiones mayormente son tónico-crónicas. ¿Cuáles son? Acá lo vamos a mencionar. Los 19 síndromes. Estos son del sistema nervioso central. Meningitis aséptica, poco frecuente. Enfermedad cerebrovascular. El paciente puede venir hasta con hemiplegia, un síndrome debilizante, severísimo, cefalea, movimientos anormales, atetóxicos o mielopatía, crisis convulsivas, estado convulsional agudo, trastorno de la ansiedad, difusión cognitiva, trastorno del ánimo, psicosis. Fíjense, todos esos son componentes del sistema nervioso central. Y periférico, el síndrome de Guillain-Barré, trastornos autonómicos, la mononeuropatía, neuropatía, miastenia gravis, terciopatía y polineuropatía, están asociados a lupus eritematoso sistémico. Estos más son los estudios hechos en adultos, pero se adapta al niño. Como le hemos mencionado, los más frecuentes son estos: cefalea, crisis convulsiva, trastorno cognitivo. ¿Qué es lo que más vemos nosotros? Y otra también vemos y la psicosis. Muy poco vemos estas cosas de neuropatía, miastenia gravis o terciopatía. Pero sí, la polineuropatía se puede ver muchas enfermedades también, el lupus eritematoso sistémico infantil. Estos son los estudios neurológicos que se hacen, digo, encefalografía, los test de digamos, psicológicos,
el electroencefalograma, una tomografía C computarizada por resonancia magnética o el SPIC por emisiones positrones. Lo que más usamos nosotros es el estudio electroencefalograma, tomografía C computarizada, función lumbar, el estudio del encefalografía. Es lo que más se debe usar en el estudio abordar problemas neurológicos de estos pacientes. Bueno, entonces una imagen además de secuencia tomográfica que muestra una hipodensidad externa en el lóbulos occipitales, en este caso, y que tiene un efecto inclusive de masa, ¿no? Se divide un poco hacia el lado contrario. Eso se puede presentar en pacientes con lupus. Puede presentarse con una imagen de una síntesis cerebrovascular de tipo inclusive isquémico y compromete la arteria cerebral media, mayormente la arteria cerebral media. En esta zona no se puede encontrar en estos pacientes. La psicosis también es una manifestación, pero no es tan frecuente. No es tan frecuente. Los trastornos cognitivos sí lo vemos con bastante frecuencia. Son pacientes que tienen dificultad de concentrarse, disminución del rendimiento escolar. Es menos frecuente que el estado confusional agudo. Antes que me pase esto, quiero decirle algún detalle acá, que me gusta siempre mencionarlo porque lo dice la mayoría de la literatura. Vamos a ver. Esto. Cuando hay psicosis, una característica que se puede ver al anticuerpo antiprolosomano, P. Es una característica que se encuentra entre 40 a 60%. Es bastante alto la presencia de este anticuerpo relosomal P asociado a psicosis. Bueno, convulsiones, coreas y movimientos, estamos mencionando un poquito más hematológicos. La mayoría de veces son pacientes que tienen una enfermedad crónica asociados a actividad y son neumocítica y neumocrónica. Es lo más frecuente. Un 30-40% está asociado a hemólisis con CUS a veces negativo, pero mayormente es CUS positivo. Trombocitopenia, sí, cuando usted ve un paciente con severa trombocitopenia es peligrosísimo. El riesgo de sangrado es bastante alto. Inicialmente se puede presentar hasta un 15% en ello. Cuando usted vea una púrpura trombocitopénica idiopática asociada a anticuerpos antinucleares positivos a los altos, hay mayor riesgo de un lupus severo. ¿Ya? Otras alteraciones de linfopenia, anemia por deficiencia de fierro, anemia hemolítica autoinmune positivo y trastorno de la coagulación asociado a anticuerpos antipositivos. Es lo más frecuente que vemos, y es lo que más importante que estoy mencionando. Las cardíacas, lo más común es la pericarditis. Eso sí, pericarditis. Es lo más frecuente. Y muchas veces al inicio son asintomáticas, salvo que pueden llegar hasta acordamiento cardíaco. Ya eso es otra cosa. Los pacientes no están bradicárdicos, ¿no? Bradicárdicos, los ríos cardíacos lejos. Impotencia, también está acordamiento cardíaco. Y muchos casos así, pero gente un poquito mayor y que hay que tener que los cirujanos cardiovasculares función y luego una ventanita. Ese es el riesgo, que tiene una ventanita para evacuar la cantidad de líquido en el nivel pericárdico o el riesgo de que se un germen. Y si hemos visto casos así en Rusia. No está muy poco, la gente se muere, ¿no? Pero eso es que tener cuidado. Nosotros damos mucha dificultad con el tipo de enfermedad y con el nombre de enfermedad. En otros casos, le hacen la función pericárdica por enfermedad anterior. Miocarditis es menos frecuente, puede haber inclusive arritmias y algo que yo les mencioné es este cuadro. Vamos a ver estas cositas. Ojalá que lo vean. La endocarditis. Es una enfermedad a veces asintomática.
no infecciosa, que es la endocarditis de Lehmann y está relacionado más frecuentemente a los anticuerpos antimucolíticos. Es una enfermedad isquémica relacionada con vasculitis. Y acá les voy a dar información. Hay una foto, creo que me parece. A ver. Ahí está. La endocarditis. Vean usted acá. Vean ustedes lesiones nodulares, válvula muscular. Estas son las lesiones. Vean ustedes. Verrucoides. Estas son ya histopatológicamente. Es la endocarditis de Lehmann. Mayormente se ve con una buena ecocardiografía o ya lo vemos en anatomía patológica ya de este tipo de cuadros. Es una demostración, no es tan frecuente, pero sí puede encontrarse en estas enfermedades. Alteraciones cardíacas, la arteriosclerosis prematura, con factores de riesgo de dislipidemia, con daño lateral temprano, nefritis, proteinúria y hipertensión arterial. Todos esos factores tienen la paciente. Y nosotros tenemos que usar, ya no la atorvastatina, ¿qué usamos? La hidroxicloroquina. Un factor protector, es antilipídico, antitrombótico, antiinflamatorio, en el mundo. Es importante tener la medicación, la hidroxicloroquina. No así como la hidroxicloroquina. Cuando usted use un antimalarico, al paciente tiene el campo visual. Campo visual. ¿Cuál es el riesgo? De que pueda producir lesiones en la mácula o por destruir la capa de cola de la mácula y ceguera el paciente. Puede pasar. Por eso usted campo visual. Pero al mismo no duele. No al paciente de otro sangre. No te ves con mucha normalidad porque es el campo visual de la derecha y izquierda. Pero a veces ven callejón nomás. Pero si los niños son muy comprensibles, se puede hacer. Cuando uso un antimalárico. ¿No? Compromiso cardiopulmonar. Hasta un 75% de los casos son presentes. Asintomático, bastante alto, 60%. Solo la perfusión, fuerza respiratoria son anormales. ¿Cuáles son? Factores distintivos. La capacidad ventiladora también forzada también está disminuida. Estos pacientes cursan con pleuritis y derrame bilateral no muy intenso, leve moderado, mayormente es leve. Si es muy severo, ocupa todo un campo pulmonar, anda pensando en otra cosa, un linfoma, o una metástasis. Muy raro que el lupus cause este tipo de compromiso cerebral o derrame pulmonar severo. Va a ser leve y moderado y mayormente bilateral. Otro cuadro que se puede presentar en estos pacientes es la neumonitis aguda y a veces crónica. A hemorragia ocular, por suerte es menos frecuente. Infecciones, neumocitis genuicis, herpes, en general, hongos. Muy, vemos bastante muy. Por eso a los pacientes se les da Nicotinamida vía oral, unas 5 gotitas o 10 gotitas 3 veces al día para evitar el mugre. Por ejemplo, supresión. Vamos a ver, ya vamos a terminar, muchachos, no quiero cansar mucho, y porque es una cosa que he tratado de resumir lo más que se pueda, pero la vemos concreta. Pleuritis con derrame pleural, aquí, estos pacientes, vean ustedes, derrame. Acá el corazón está más o menos, pero a veces el corazón está por acá, es una pericarditis. Aquí se sin derrame, sí, hay derrame. Con pericicla, con derrame. Problemas intestinales, un 20-40%, dolor abdominal, por celositis o vasculitis mesentérica. Este es un dato importante, vasculitis mesentérica. Pancreatitis, también en varios casos, sea de oclusión, delirio o enteritis.
enteropatía por pérdida de proteína, el paciente con diarrea viene bastante notoria, diarrea de 10, 15, 20 días, esplenomegalia, apremia funcional, hay mayor nivel de infección. Si tú a un paciente con grupo estirpas el paso, mayor nivel de infección. Pero lo que vemos nosotros con más frecuencia son estos detalles. El dolor abdominal, por asitis, a veces vasculitis mesentérica, pancreatitis y esta enteropatía por pérdida de proteína. Últimamente hemos tenido 2 casos de niñas de 15 años que vienen por diarreas y al final se da una enteropatía por pérdida de proteína. ¿Por qué? No hay proteinuria, pero sí hay hipoglucemias severas en estos pacientes. No existe proteinuria, pero hay hipoglucemias severas. Y el otro caso es que se detecta por gamografía con tecnesio 99 a nivel de casos que se clarito 100% patológico de una enteropatía por pérdida de proteína. Hay una prueba, no de la tecnesia, por ahora es el más importante. Bien, el compromiso hepático, casi todos tienen problemas de caso de diarrea, acá demuestran hasta un 50%. Secundaria a infiltración grasa por corticoides, puede haber hepatitis granulomatosa, hiperplasia celular y asociado al anticoagulante lúbrico el síndrome de Buchian. ¿Qué es el síndrome de Buchian? ¿Qué me dice? El síndrome de Buchian se parece a una fibrosis hepática, una hipertensión por infiltración de la vena tubular. ¿Ah? Buena cardiología, lo han dicho. Ahí dice, trombosis de la vena suprahepática. Asociado a SAP. No se ve con frecuencia, pero está asociado al anticoagulante lúbrico. Cuando hay problemas hepáticos, dolor, ictericia, fiebre, hepatomegalia, hipertensión portal, eso es lo que hay que hacer. Descartar siempre neoplasia en estos pacientes. Otras manifestaciones oculares, cuerpos-ictores, se ven en 8% de los casos. Una evaluación oftalmológica se ve en la retina, unas imágenes de aspecto algodonoso, y son cuerpos-ictores. Son vasculitis. Síndrome de Sjögren, linfadenopatía, endocrinopatía, tiroide Hashimoto. 2 pacientes hemos tenido que ingresar en el servicio de endocrinología por diagnóstico de tiroide Hashimoto y a la final, no, pues el hematosis. ¿Sabes? El tiroide Hashimoto es una enfermedad inmune, y está muy relacionado a la luz. Ustedes preguntan a los endocrinologos, van a decir de esta manera. Y hemos tenido los casos acá. Pacientes que estaban de educación y estaban con problemas, bueno, hizo una pancreatitis severa, hasta por ejemplo cardíaco y al final el tiroide Hashimoto y el tipo de lupus y el todo ese tiempo como si terminar conocido. Hipoparathyroidismo, retraso en la pubertad, alteraciones menstruales que puede haber también, manifestaciones en este caso en lupus. Patología va a pasar rápidamente. Esto, cuerpos hematocilínicos, se veía antes, se los cuerpos hematocilínicos, ¿no? En la unión, dice acá, en cualquier órgano se puede encontrar en la unión de anticuerpos, material nuclear degradado y desoce proteínas. Es una célula C características, ¿no? Es una célula C característica. Son cuerpos hematocilínicos de él. Pero tampoco ya no lo usamos porque eso ha quedado en desuso. Esta es otra patología que vemos, el famoso test de banda. ¿Qué es el test de banda? Acá hay depósitos de complejos inmunes. Vemos test desde la epidermis y la dermis. Y por inmunofluorescencia. Acá vas a encontrar inmunoglobulina tipo G, complemento C3, en la membrana basal de la epidermis. Aquí ven. Es una característica que se ve en grupos. Y algunos ya un poquito ya más como que de los
fuentes de su diagnóstico asociados a psicosis. Mira, hay un residente que dice, ¿qué cosas a ti de banda? Se hace el tubo, ¿no? Se hace el tubo. No. Debe ser una cosa. Como ninguno puede ser. Y ahí nos encontramos este tipo de elementos de IgG y Z en la membrana. Son bien muchachos. ¿Es característica el grupo? Sí, característica el grupo. Examen de laboratorio, ya. Indicadores de inflamación, presencia de anticuerpos, población de neuromático, comunicación y tratamiento y toxicidad. Todo eso, vamos a ver acá. ¿Vale? El anticuerpo antinuclear por inmunofluorescencia indirecta y CRS-2. El patrón periférico u homogéneo sugiere anti-DNA positivo. ¿Ya? El patrón periférico y homogéneo sugiere anti-DNA positivo. Los títulos son bien altos. Y cuando el patrón es periférico, se ve un poco porcentaje de presentación hasta un 30%, pero es característico de grupos. Anti-DNA particularmente altos en cuanto de nefritis. El anti-C1Q, el anticuerpo antiglucosoma, anti-alfa, actinina, los anticuerpos anticardiolipina, el otro anticuerpo anti-no, es un anticuerpo bien relacionado a trombosis, el anti-H2 y la inmunoglobulina G2. Son aproximadamente el 20% de los pacientes con lupus que pueden coexistir con anti-DNA. Todos estos anticuerpos, todos estos que te lo mencionamos, por ejemplo, este anti-C1Q, se ve mucho en nefritis, mucho se ve. El anticuerpo antiglucosoma, que es parte del ADN, ¿no? Es un anticuerpo que se llama anticromatina también, se observa en estos pacientes cuando tú ves un anti-DNA negativo. Son los más frecuentes que vemos nosotros y que están asociados, como dice, coexistir con el anti-DNA. Todo esto se acaba. Pero cuando usted ve anti-C1Q, ya está relacionado con nefritis, y anticuerpo antiglucosoma, cuando es negativo el anti-DNA, puede comprenderse que está asociado al lupus eritematoso sistémico. Bueno, otros anticuerpos, anti-RO, anti-LA, anti-SL y el anti-UNRNP. Y acá son, miren lo que yo les estoy comentando, este de acá, asociado a qué? A la enfermedad mixta de tejido conectivo, pero también se cuenta el lupus. Es por esa razón que dice una enfermedad de mixta de tejido conectivo tiene mucho de lupus, al final es lupus. Al final es lupus. Por eso que se relaciona mucho este anticuerpo anti-SM, también es específico del lupus, y se manifiesta el compromiso del sistema nervioso central. Este anticuerpo anti-RO y anti-LA, el lupus neonatal, y se ha asociado más al bloqueo cardíaco completo. Este anti-RO. El anti-LA en menos frecuencia, también igualito, pero también acá asociado al choque. Por eso cuando nosotros vimos descartar patología del sistema nervioso, pedimos anti-LA y también anti-RO. El anti-LA también está asociado a síndromes de choque. También está asociado al lupus neonatal. Puede tener compromisos de bloqueo cardíaco o de tercer grado en niños. También el lupus cutáneo subagudo también se puede ver. Bueno, yo creo que ya estamos terminando. El tratamiento lo va a hacer el doctor Dorregaray, pero quiero mencionarles algo, medidas generales, información, siempre informar al paciente familiar. Este es un tratamiento interdisciplinario, no solamente reumatología, ginecología, problemas siempre de reposo y nutrición adecuada, bloqueadores solares, inmunizaciones, neumococo, influenza, SARS-CoV-2 también. Y el manejo temprano si hubiera infecciones o complicaciones. Esa es medida general. Vamos a ver, a grandes rasgos, lo que hacemos en lupus. Mayormente, cuando hay compromiso de artritis, hay pero en corto tiempo.
siempre y cuando no haya compromiso renal. Los anticoagulantes asociados a hepatitis de bajo peso molecular, 1 miligramo por kilo de peso. Hidroxicloroquina a toditos como profilaxis y simplemente asociados a manifestaciones cutáneas. Corticosteroides, cortisona, 1 o 2 miligramos por kilo de peso, o pulso de metilprednisolona cuando el paciente tiene compromisos serios, renales o de sistema nervioso central, o tenga vasculitis sistémica asociadas a compromiso pulmón, corazón. Biológicos, ¿cuáles son los biológicos que más usamos? Este es el protocolo del Colegio Americano, al primer día y al 15º día, y luego cada 6 meses. El milimumab es la única droga biológica con anticuerpo molecular que se es aprobada por la FDA. Se utiliza 10 miligramos endovenosos cada mes. Y este es un medicamento que yo, de verdad, solamente he visto que los brasileños lo usan, pero nosotros, el sirolumus, de 0.5 a 1 miligramo por metro cuadrado al día, disminuye la actividad y la reducción del corticoides. Pero acá hay un problema, puede producir una neuropatía. Por eso es que no, en el Perú, muy poco lo usan en Sudamérica, más los brasileños, y si no, luego también los argentinos, pero no está como decir, hoy hay que usar este producto. Bien, la recaída siempre debe heredar. ¿Qué es el hereditario? Es el índice de actividad de enfermedad del uso del sistema y evalúa no el sistema, no el sistema. De acuerdo al mayor número de edades, por ejemplo, cuando le da 8 puntos, es el sistema nervioso. 8 puntos, eso, y ya se ve. Ahí sí que tienes que utilizar. Pulso de metilprednisolona, psicotropina, y se ve cuando está por encima del 8, pues ahí te evalúa si le podemos central, vasculitis renal. Vasculitis, 8 puntos. Renal, 4 puntos. Articular, 4 puntos. A medida que tú ves una edad más o menos en puntos, es más severo el enfermedad. Eso es el. Y el daño de Smith, que es un criterio de daño en estos pacientes. El pronóstico es incierto en los primeros 2 años. El mayor riesgo son, en estos años, las infecciones. Esa es la principal causa de muerte en los primeros años de la enfermedad. Y el compromiso cardiovascular después de varios años. 5 años, la mayoría. La posición de biomarcadores debería impulsarse en estudios multicéntricos y ayudar a los nuevos enfoques terapéuticos para mejorar la nefritis. Eso lo puso como el capítulo final de lo que se debe hacer en el futuro. Con los biomarcadores que me del mundo. Yo creo que acá terminamos, ¿me parece? Muchas gracias. Si ustedes hay una pregunta, de 20 minutos llega el doctor Borrega. Y él va a hablar sobre el Cristo del doctor. El doctor en este momento está de libro.